El señor don Francisco Camps fue absuelto en todos los juicios a los que fue sometido de presuntos casos de corrupción. Parece bastante comprensible, por tanto, que quiera dejar bien claro que a título individual no cometió ningún delito. Yo siempre he confiado que los jueces y magistrados me iban a dar la razón, y la razón era la inocencia, la honorabilidad de Francisco Camps. Hoy he tenido la enorme satisfacción de hablar con el presidente nacional del partido. Me ha dado la enhorabuena, nos hemos enviado un abrazo telefónico. Lo que tengo ganas es de volver otra vez a la arena política, en el primer nivel y en la primera línea, porque es mi vida y es mi vocación y es mi compromiso. Sin embargo, echo en falta algo en sus intervenciones que me llama la atención, sobre todo si tenemos en cuenta de en qué contexto se produjeron los juicios hacia él y cuál es el legado que él dejó en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Su liderazgo comienza en el año 2003, cuando el hasta entonces presidente de la Comunidad Valenciana, don Eduardo Zaplana, deja el cargo para aceptar ser ministro y luego portavoz del PP a nivel nacional. Seguramente porque el señor Zaplana aspiraba a ser líder del Partido Popular y sucesor de Aznar, cosa que no consiguió. En ese momento le reemplaza como presidente de la Comunidad Valenciana el señor don José Luis Olivas, que luego se sentaría en el banquillo de los acusados en el caso Bankia, pero como candidato del PP en las siguientes elecciones valencianas, el elegido fue el señor don Francisco Camps y ganó por mayoría absoluta. Y un compromiso con la Comunidad Valenciana. Vamos a seguir haciendo de nuestra comunidad esa comunidad líder en la que todos creemos, la que todos queremos y además la que necesita España para seguir siendo uno de los países de Europa que más prospera y que más progresa. En 2004, el señor Camps se hizo con la presidencia del PP valenciano en una feroz guerra contra los partidarios del zaplanismo, en una contienda que fue bastante pública, sobre todo en una votación en Elche. En el Partido Popular de Elche vivieron ayer una tensa jornada electoral. Elegían a los delegados para su congreso provincial, pero presuntas irregularidades en el censo provocaron que la noche acabara entre golpes e insultos. Y es que la situación ya estaba bastante tensa desde el principio. Por un lado, los partidarios de Camps, por otro, los zaplanistas. El caso es que no se ponían de acuerdo con el número de afiliados que tenían derecho al voto. ¿Alguien que quiera votar? Por eso esta urna se convirtió en la clave y la presidenta quiso protegerla a toda costa. Pero por favor, llamad. La Policía Nacional intervino, confiscó las urnas y se las llevó a comisaría. Todo lo que ha ocurrido durante la jornada de ayer, para tomar las decisiones que correspondan, decisiones que, entre otras cosas, tienen que ver con la estricta aplicación de los estatutos de nuestro partido. A mí me entristece muchísimo, por motivos obvios que no tengo que señalarles a ustedes, y desde luego me genera una gran indignación que comportamientos de esa naturaleza se puedan producir. Pero a partir de ese momento era presidente del Partido Popular de Valencia y presidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana. Por tanto, como presidente de la Generalitat, era responsable del nombramiento de todos los consejeros. Eso incluye a don Rafael Blasco, a doña Milagrosa Martínez, a don Víctor Campos, a don Serafín Castellano o a don Juan Cotino, que todos esos fueron consejeros en el gobierno del señor Camps. De igual manera, como presidente del PP valenciano, era responsable del nombramiento del señor don Ricardo Costa como secretario general del PP valenciano y de todos los que estuvieron en su equipo financiero del grupo parlamentario, como don David Serra o doña Yolanda García. También, como presidente del PP valenciano, era el máximo responsable del grupo parlamentario del PP de Valencia en las Corts, donde había diputados que eran a la vez alcaldes, como el señor Hernández Mateo. Esta Cámara, Pedro Ángel Hernández Mateo, per guanyar diners, aconseguir una plusvàlua de 5,2 milions d'euros. Señora presidenta, por alusiones a mi persona, en este caso. Señor Albiol, le pido, por favor, que retire usted todas las palabras que ha dicho usted referentes a mí en este diario de sesiones. Si no, me tendré que ver en la obligación de decirle que usted parece muy bien una de esas personas que se le conoce por la profesión de su madre. Muchas gracias. Y alguna responsabilidad jerárquica podría tener
en los liderazgos provinciales del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. En ese momento el PP presidía las 3 diputaciones, la de Alicante, con el señor Ripoll, zaplanista, por tanto enemigo del señor Camps, pero también la de Valencia, donde estaba el señor don Alfonso Rus, que fue aliado del señor Camps, y la de Castellón, donde estaba el señor don Carlos Fabra, que también fue aliado del señor Camps. En el año 2007 volvió a haber elecciones y el señor Camps revalidó su mayoría absoluta en la Asamblea Valenciana, en las Corts. El Partido Popular no va a defraudar a nadie, ni a las personas que nos han votado, ni a todas las personas que no votándonos saben que el Partido Popular es un proyecto para todos. Y aquí viene una fecha muy importante porque en 2008 se produce una guerra por el poder en el Partido Popular a nivel nacional, entre los que querían que siguiera el señor Rajoy y los que querían que hubiera algún tipo de candidatura crítica que le levantara la silla al señor Rajoy. Ahí estaba la sombra de doña Esperanza Aguirre en Madrid y en Valencia estaba la sombra del zaplanismo y la única persona que en Valencia alzó la voz contra el señor Rajoy, que fue el exministro don Juan Costa. Nuestro partido necesita en estos momentos valorar si es necesario un nuevo liderazgo, un liderazgo integrador y también un liderazgo que sea capaz de generar ilusión y de conseguir que todos nuestros militantes y el conjunto de los españoles tengan la absoluta certeza y confianza en nuestro proyecto político. Pero la plana mayor del PP valenciano, con el señor Camps y la señora doña Rita Barberá a la cabeza, apoyaron al señor Rajoy. Todo el Partido Popular de la Comunidad Valenciana va a respaldar como una sola persona a Mariano Rajoy, incluyendo el señor don Ricardo Costa, secretario general, hermano de don Juan Costa, pero que él sí estuvo del lado del señor Camps y por tanto del lado del señor Rajoy. Hay muchos rumores sobre muchas cosas, no opinamos. Ahora, lo que sí que le pongo de manifiesto, que tampoco va a cambiar, es la posición firme del Partido Popular de la Comunidad Valenciana de apoyo a Mariano Rajoy. A partir de ese momento, por parte del señor Rajoy, todo eran abrazos hacia los valencianos que le habían ayudado a ser reelegido presidente del PP valenciano en el año 2008. Paco, estamos contigo en Castellón, una ciudad que siempre apoya al Partido Popular. Yo creo en ti. Creo en lo que haces. Te he visto actuar muchas veces. Creo en ti y ten la total certeza de que la inmensa mayoría de los valencianos y la inmensa mayoría de los españoles creen en ti. Y yo siempre estaré detrás de ti, o delante o al lado, me es igual. Quiero que lo oigan todos en esta plaza. Gracias, Paco. Quan Mariano Rajoy li faltava la peseta pel duro, el que va posar el peu davant, primer que tots, va ser Paco Camps. Primer que tots. Y Mariano Rajoy no es tonto. Sin embargo, solo un año después la cosa se va a complicar, porque en 2009 estalla el caso Gürtel. Una de las empresas favoritas del PP para encargarle que organizara sus eventos, a nivel de partido y a nivel de muchos ayuntamientos, por ejemplo en Madrid, tenía la práctica de hacer regalos cuyas cuantías se asemejaban a sobornos. Cohecho. Y una división de las empresas del grupo Gürtel operaba en Valencia bajo el liderazgo del señor don Álvaro Pérez, a quien tanto le molesta que la prensa le identifique como el Bigotes. Y es ahí cuando destacados dirigentes del PP valenciano comienzan a ser imputados por la justicia, empezando por el secretario general don Ricardo Costa. Informe intencionado e instigado desde el Ministerio del Interior. Es una recopilación y un montaje de varios informes de la policía. Me parece ser que cuando al señor Rubalcaba los jueces no le dan la razón, utiliza la policía. Don Ricardo Costa será suspendido de militancia temporalmente y apartado como secretario general del PP valenciano, pero seguirá siendo diputado. Y dentro del grupo parlamentario del PP en las Corts. Declaraciones y una actitud que hacían daño al partido y que iba contra los intereses del PP y por tanto ha decidido suspenderle de militancia. Ricardo Costa no es ya militante del Partido Popular. Se acata la decisión de la Dirección Nacional porque formamos parte de un todo, el Partido Popular de España, con Mariano Rajoy a la cabeza, y cualquier decisión que toma la Dirección Nacional, cualquier militante del Partido Popular la tiene que acatar. Todos en el partido, en la Comunidad Valenciana y en España, tenemos por Ricardo Costa el mayor respeto y además también avalamos su excepcional gestión.
La cosa se le complica al señor Camps cuando entra en escena un sastre llamado don José Tomás, que empieza a aparecer en medios diciendo que a él le consta que los de la Gürtel han regalado trajes tanto al señor don Francisco Camps como al señor don Ricardo Costa, como a otro consejero que fuera vicepresidente, que era el señor don Víctor Campos. Ya tranquila y quiero que acabe esta pesadilla. ¿Quién pagaba los trajes? Los trajes siempre los ha pagado, ahora más, o cualquiera de las empresas, que yo desconocía que tenían tantas empresas. Aunque no se establece una vinculación entre trajes a cambio de ningún tipo de adjudicación, aceptar un regalo en función del cargo que se tiene podría entenderse como un delito de cohecho impropio. Señor Camps, ¿se paga usted sus trajes? Claro que me pago mis trajes. Yo me pago mis trajes. Entonces, ¿a qué cree usted que viene todo lo que se ha montado en los últimos tiempos? No lo sé. Es que pensar que un presidente de una institución como la Generalitat Valenciana se puede vender a cambio de 3 trajes, oye, es que es un poco de broma, ¿no? Esto, más que una causa, parece un proceso abierto contra todo un partido político. En todo ese proceso de acusaciones hay elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana otra vez. El señor Camps se vuelve a presentar estando imputado y es reelegido por mayoría absolutísima. 54 diputados en las Corts. Y a partir de hoy todos estamos convencidos que comienza una nueva etapa y estaremos acompañados de otros presidentes de comunidades autónomas y de un presidente del Gobierno de España del Partido Popular. Sin embargo, llega la fecha del juicio oral y salvo que el señor Camps pacte con la Fiscalía, va a tener que sentarse en el banquillo. Otros acusados, el señor don Víctor Campos, sí acepta pactar con la Fiscalía, se declara culpable de haber recibido trajes, se pacta una cantidad y se libra del juicio. Pero ni el señor Camps ni el señor Costa quieren aceptar declararse culpables de cohecho impropio y van a juicio oral. El Partido Popular considera que siendo presidente en ejercicio no puede sentarse en el banquillo de los acusados y por tanto tiene que dimitir si quiere seguir en esa línea. Y el señor Camps dimite. Dejo la presidencia de la Generalitat. La dejo en este mismo instante. Inocente. Completamente inocente de las barbaridades que durante estos años se han dicho de mí. Se va dando una patada al Estado de Derecho y por tanto a la democracia, que es lo que ha venido haciendo en los últimos años, y por tanto es muy lamentable, porque hoy lo que él tenía que haber dicho es haber asumido con vergüenza y con humildad su situación, haber pedido perdón a los valencianos. Voluntariamente ofrezco este sacrificio personal para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno, para que el Partido Popular gobierne España y los que durante este tiempo han pretendido convertir en un pequeño obstáculo esta gran mentira se quedan sin nada. Asume, por tanto, la presidencia tanto de la Comunidad Valenciana como del Partido Popular Valenciano el señor don Alberto Fabra, que no tiene ningún parentesco con don Carlos Fabra. En el juicio, más allá de las habladurías que despertar o escuchar el grado de amistad que había en ese momento entre el señor Camps y el señor don Alberto Pérez Arias el Bigotes. Presidente, feliz Navidad, amiguito del alma. Oye, que te sigo queriendo mucho. Que yo también, a la bestia. No se consiguió demostrar que al señor Camps le hubieran regalado trajes. Yo he pagado en efectivo estas cosas como todo lo he pagado en efectivo. Porque la tarjeta de crédito no la utilizo nunca, no la he utilizado jamás. Y es que además habitualmente nunca pido ticket, no he pedido ticket nunca de nada. He venido a que se me haga justicia y no a hacer política. Nunca, nadie, jamás me ha pedido mi patrimonio ni mis cuentas corrientes, porque saben que ahí tocan exactamente en hueso. Ni tampoco al señor Costa. Nunca Álvaro Pérez me ha regalado un traje, nunca me ha traído un traje a medida para ningún evento. Los de la Gürtel aseguraron que no lo habían hecho. Si se hubiera pagado a un presidente de una prenda o algo. Una prenda y la debiera y nos la debiera, sí. La hubiéramos pagado nosotros. Claro. Sí lo sabría. Lo sabría. Y nunca lo ha sabido. No. Y el mismo sastre que había dado a entender que sí en programas de la tele, en el juicio no se vio tan contundente en el tema. A mí Álvaro Pérez no me pagó en ese momento. Se me pagó junto con la partida. Bueno, bien, pero usted no sabe si don Ricardo Costa pagó a don Álvaro Pérez. No tengo ni idea. Y don Víctor Campos, el que había dicho que se declaraba culpable,
Luego dijo en el juicio que sí, que lo había hecho, pero era solo para librarse del juicio, cuando en el fondo él no había aceptado ningún traje. Para acabar con lo que para mí era un drama desde el punto de vista personal y me pareció una desproporción absoluta y absurda. Me considero inocente y soy inocente. Al final, tanto el señor Camps como el señor Costa fueron absueltos del caso de los trajes. Encontramos al acusado don Francisco Camps Ortiz no culpable del hecho delictivo. Salgan fuera, por favor, ya. Por lo tanto, no recibieron regalo alguno en consideración a su cargo. En contradicción. Por lo tanto, al haber duda, aplicamos la condición más favorable, tal y como establece la ley, para los acusados. Buenas noches, señor Camps. Intentar apartar a un presidente que gana democráticamente las elecciones de la forma más terrible y brutal, pues es muy duro. Han sido días y semanas y meses muy duros, pero con el apoyo, ya digo, de mis compañeros de partido, de mi propia familia, de mis amigos, de muchos medios de comunicación que forman parte de esa España limpia, abierta, optimista, potente, que es nuestra nación, pues he podido llegar hasta aquí. El agradecimiento también a usted y a todos los que como usted han creído siempre que la verdad tiene un camino y que vale la pena defenderla como he hecho yo en este juicio. Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias a usted y a todos los que con usted han creído en la verdad desde hace muchísimo tiempo y la han mantenido con fuerza, con tesón, con convicción y me han transmitido todas las ganas para seguir peleando precisamente para eso. Creo que ha valido la pena ponerse enfrente del sistema, pararlo, pero claro, tienes que estar acompañado de mucha gente y lo he estado, de usted, de sus compañeros, en distintos programas a lo largo de tantos meses, larguísimos meses, años, de tantos otros periodistas y personas que en otros medios de comunicación también han escrito o hablado a favor de la verdad, de mi inocencia y de mi forma de hacer las cosas. Sin embargo, no acaba ahí el periplo judicial del señor Camps ni del grupo parlamentario del PP valenciano que él había abandonado, porque para ese momento ya tenía varias otras imputaciones, tanto él como hasta 11 diputados del PP valenciano, entre ellos don Juan Cotino. ¿El señor Juan Cotino? Sí. ¿Señor Juan Cotino? Sí, ¿quién llama? Mire, soy Jordi Évole, el director del programa Salvados, de La Sexta. No está él ahora, ¿eh? ¿Cómo? Él no está. Pero si me ha dicho que es usted. No. ¿Cómo que no? Soy su hermano. Ah, usted es su hermano. A quien se acusaba de poder estar implicado en algún tipo de trama delictiva que habría aprovechado la visita del Papa para encargar eventos a las empresas de la Gürtel y a las que él podría haberse beneficiado. Cuando en un debate parlamentario la diputada de la oposición, doña Mónica Oltra, lo tachó casi de delincuente, el señor don Juan Cotino tuvo su célebre intervención en la que dijo: si yo fuera su padre me avergonzaría tener una hija como usted, pero probablemente en su caso, como no lo conoce, no lo puedo decir. Si fora pare de tindre una filla com esta, però com possiblement no el coneix, moltes gràcies. Un argumento de mucho respeto. Y a la tercera le volvió a echar. Y le dijo, usted váyase. Y dijo, aquí me quedo. ¿Fue así o no? Sí, más o menos. Exactamente, como usted está diciendo. Entonces, claro, esto sin que... Dice, ¿y qué pasó? ¿La han destituido? Cuando no se respeta ni a la institución. Claro, esto sí que es grave, porque encima, además, como dice la gente de mi pueblo, se hace con pólvora del rey. No, su comunidad tiene problemas graves de imputaciones y tiene problemas de su clase política. Ha dimitido Juan Cotino, presidente de las Cortes en la Comunidad Valenciana, por el Partido Popular, diputado. Ya la semana pasada dijo, estoy a punto de irme. Está acorralado por varios escándalos. Cipe dimite como presidente de las Cortes y nos dicen que también como diputado en el Parlamento Valenciano. Bueno, creo que era una dimisión anunciada, que llega muy tarde. Cotino ha sido el vértice de gran parte de lo que ha sido la política del Partido Popular estos 20 años en la Comunidad Valenciana. Realmente es una enmienda a la totalidad de lo que ha hecho el Partido Popular en esta comunidad, su dimisión. Y yo lo que pienso además es que hay que continuar abriendo las puertas de la institución, tanto en lo político como en lo judicial. En estos momentos está claro que el señor Cotino ha participado de lo que es las grandes operaciones de financiación ilegal del Partido Popular y ha participado en lo que ha sido el descrédito de la radiotelevisión pública valenciana con la visita del Papa, entre otros grandes temas. Nunca se sabría si el señor Cotino tenía o no responsabilidad penal porque falleció antes de que se produjera el juicio, aunque en la historia quedó esta frase para los zappings. En ninguna gestión de mi vida puedo haber metido la mano, lo he dicho 1000 veces, pero nunca la pata.
Perdón, lo he dicho al revés. ¡Ah! El primero en ser condenado fue el señor Hernández Mateo, el diputado que había sido alcalde, implicado en una trama de malversación y falsedad documental, que es condenado a 3 años de cárcel, siendo todavía diputado, porque no había renunciado a su acta durante el juicio. Pedro Hernández Mateo ha sido condenado a 3 años de prisión y 7 de inhabilitación para cargo público local por haber cometido los delitos de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación del Servicio Municipal de Recogida de Basuras de 2004. El Tribunal Superior de Justicia, en su sentencia, dice que el exalcalde manipuló el proceso de adjudicación mediante un complejo sistema para conseguir un solo objetivo: adjudicar el contrato de casi 100 millones de euros a la UTE Nexo Entre Canales, Grupo General de Servicios. Y una cosa curiosa que ocurre en ese momento, para entender cómo funciona el grupo parlamentario del PP valenciano, es que, aunque el presidente del PP, que ha reemplazado al señor Camps, es decir, el señor Alberto Fabra, entiende que tienen que desentenderse de la corrupción que pudiera haber en la etapa anterior, hasta 45 diputados del PP valenciano desobedecen a don Alberto Fabra y firman una petición de indulto para que el señor Hernández Mateo no pise la cárcel. 45 de 54 diputados del Partido Popular firmaron una solicitud de indulto para el exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo. Muchos de los que firman esa petición de indulto en ese momento ya están también siendo imputados por sus propios casos de corrupción. Señor Costa, a ver si ahora tiene bien respondernos. Oiga, estas decisiones de que la mayoría de un grupo parlamentario... ¿Usted es de las personas que firmó o de las que no firmó el apoyo para la solicitud de indulto al señor Hernández? Yo firmé. ¿Sí? ¿Por qué razón? Firmé porque es un compañero y es mi opinión, y además firmé a título personal. Por cierto, sabiendo que usted está imputada, ¿esto es una forma de garantizarse para el futuro por si acaso a usted le acaba pasando lo que a este señor? No, yo no hablo del futuro, hablo del presente y esa es mi opinión. ¿Y por qué razón piden el indulto para él? Pues igual que lo pediría para cualquier persona, creo que es una cuestión humanitaria y lo haría por otros, por él, ¿por qué no? ¿Y es la primera vez que firma a favor de un indulto o ya lo ha hecho otras veces? Que yo recuerde es la primera vez. Esa es doña Milagrosa Martínez, alias La Perla, una de las principales acusadas del caso de la Gürtel valenciana, el caso Fitur, por el que será condenado a 9 años de cárcel por aceptar regalos cohecho a los empresarios de la trama Gürtel. ¿Por qué ha renunciado a su escaño? Sí, bueno, pues muy fácil. Yo siempre he sido una persona de partido, me lo ha pedido el presidente y ese es el motivo, no hay otro. El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha expulsado a la alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez. Mañana se enfrenta en el Tribunal Superior de Justicia al juicio del caso Gürtel en la pieza de Fitur. Recordemos que está procesada por presupuestas irregularidades en la contratación de Fitur entre 2005 y 2009 por parte de la Consellería de Turismo, de la que fue titular. Confío plenamente en la justicia y de verdad, muchísimas gracias. ¿Quién le propuso a usted para ocupar el cargo de consellera? Entre los cargos públicos condenados figura la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez. 9 años de cárcel por beneficiar a las empresas de Correa con información privilegiada. Bueno, pues me lo propuso directamente el presidente de la Generalitat, entonces, don Francisco Camps. Otro de los que firmó esa petición de indulto es don Alfonso Rus. ¿Qué tal, señor Rus? Muy buenas. Oiga, usted ha firmado la solicitud de indulto para el señor Hernández. ¿Por qué cree que esta persona condenada no tiene que cumplir su condena? Porque es amigo mío. ¿Por qué es amigo mío? Que era diputado y también era presidente del PP provincial de Valencia, que tendrá que dimitir cuando se difunda un audio donde se le oye contando billetes en un coche y que será condenado a 5 años de cárcel por el caso Imelsa. 1, 2, 3, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 euros. 2 millones de calés. Las grabaciones del otro día fueron vergonzosas para todos los que creemos en la política, en los cargos públicos como vocación de servicio y sobre todo para poder ayudar a los demás. Fueron bochornosas y desde luego no caben, como digo, en el actual Partido Popular. ¿Por qué no me voy del ayuntamiento y del partido y de la diputación? Porque a mí me eligió los ciudadanos. Los ciudadanos me eligieron para que yo terminara la legislatura.
Y como es así, yo terminaré la legislatura y luego veremos qué hago. Y cuando yo digo que no soy yo, no soy yo. A mí en la vida me han dado ninguna mordida por nada. Otro consejero nombrado por el señor Camps es don Rafael Blasco, una figura muy polémica porque en su origen había sido militante del Partido Socialista y había llegado a ser consejero en los gobiernos de la etapa socialista del señor Lerma, y su hermano había ocupado cargos muy importantes en el PSOE de Valencia. Pero en ese momento estaba en el Partido Popular y cuando estaba en el gobierno del señor Camps fue procesado por el caso Cooperación, el desvío de dinero que tendría que haber ido a ayudas y no había ido allí. El Consell auspicia un entramado de ONGs que desvía dinero de cooperación a sus empreses. Que s'han gastat els diners de la gent que tenia fam en enriquir-se així 4 sinvergüences amics de vostès. Què vol que li conteste vostè? Vol que eixe signe, què és el que vol dir vostè en eixe signe quan fa vostè així? Què vol dir? És dir, que vostè és una sinvergüenza que està faltant al respecte en esta càmera. És això el que vostè vol que li diga? Que li diga que vostè és una sinvergüenza que no és capaç de mantindre el respecte en esta càmera. És això el que vostè vol que li diga? Y ocupó diversas carteras en gobiernos de la Generalitat Valenciana con Joan Lerma, con Eduardo Zaplana y con Francisco Camps. Estuvo en el gobierno de Alberto Fabra. En los primeros meses del gobierno Fabra estuve asistiendo a las reuniones del gobierno. A usted se le acusa de haber adjudicado desde la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, en tiempo de Camps, ¿no?, del gobierno de Camps, a la Fundación CIES 1.600.000 euros para realizar trabajos de cooperación en Nicaragua, de los cuales solo llegaron a ese país 43.000 euros. El resto del dinero, hasta esos 1.600.000, según la acusación, lo utilizó para comprar 2 pisos y 2 garajes en Valencia. Esa es la acusación, ¿verdad? No. ¿No es así exactamente? No. A ver, cuente. No, eso es una de las especulaciones más que están alrededor de este tema. Yo no he adjudicado nunca nada. O sea, mi papel como consejero no consistía en adjudicar porque, entre otras cosas, no tenía ni las competencias de contratación y, por lo tanto, yo lo único que hacía era firmar las resoluciones de las subvenciones a las fundaciones o a las ONGs en la última etapa del gobierno, ¿no? Y esta fue una fundación que se presentó a un concurso público, sacó la puntuación suficiente y cumplió todas las garantías y todos los procedimientos legales establecidos. Desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de lo que fue la gestión de los expedientes, es una gestión absolutamente transparente y perfecta. Lo que sucede es que hay una acusación sobre este señor, en concreto, el presidente de CIES, de esta ONG, y al que se le acusa es a él de haber desviado una parte de ese dinero. Y yo creo que esto es el momento ahora en que se sustancie judicialmente y que se asuman las responsabilidades por parte de quien le corresponda. Bueno, yo creo que el señor Blasco ya es suficientemente mayor para saber lo que tiene que hacer en cada momento. El acta es a nivel personal, con lo que el señor Blasco, si entiende que tiene que dejar el puesto, pues lo tiene que dejar. Y no tiene por qué esperar a que nadie le diga nada. Y a usted le han pedido que se vaya, esa es la diferencia. No exactamente, a mí no me han pedido que me vaya, o sea, es que eso tampoco es así. A mí me han pedido que si se cumple el hecho de que yo tengo que ir a juicio, me tengo que plantear mi permanencia en el Grupo Parlamentario Popular. Y esa es una decisión que yo tomaré en conciencia porque desde luego no voy a perjudicar al Partido Popular si esa es la decisión del Partido Popular. No voy a hacer ninguna declaración. Era un florero la consellería. Era un florero la consellería. Pero eso no lo dice la gente, pero eso lo dice una persona, la está viendo 2 o 3, Sabe que aquí en esta comunidad hay casi 40.000 lladres. Bueno, fíjate, qué educación, qué educación. Educación, bueno, pues, lladres. ¿Ha sentido falta de apoyo de alguien del Partido Popular o de la Generalitat? Durante el juicio en primera instancia, el señor Blasco defendió que era absolutamente inocente con unos argumentos que no resultaron muy convincentes a la sala. Hay que decir que luego, en la última fase del juicio, sí acabó declarándose culpable y fue condenado a penas que sumaban los 8 años de prisión. El escaño de la vergüenza, así reza hoy la silla que ocupa actualmente Rafael Blasco en las Cortes Valencianas y en el que no se volverá a sentar. Esta decisión es fruto de la condena a 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación por el caso Cooperación. Hoy es el final de una historia. Es una satisfacción que se haga justicia. De una historia
de un personaje mafioso. Rafael Blasco era el todopoderoso, Que ha sido el símbolo del Partido Popular a lo largo de todos estos años. Yo no sé mandar correos electrónicos. Yo no he mandado en mi vida un correo electrónico. Pero el juez no le ha creído y le ha condenado junto al otro cerebro de la trama, el empresario Augusto César Tauroni, a 8 años de prisión. Que yo sepa, no hay nada en firme al respecto. He dicho no hay nada en firme a día de hoy. Pero yo le diría a usted otra cosa. Todos los medios de comunicación han tenido periodistas imputados. Y algunos de una forma bastante escandalosa. Y no ha dimitido nadie de dejar de escribir ni de dejar de publicitar. Es decir, una diferencia, además, los medios son privados, sí, ustedes son públicos. La información es un derecho fundamental. Más rápido fue otro consejero del gobierno del señor Camps, que luego sería delegado del gobierno en Valencia por el señor Rajoy, el señor don Serafín Castellano, que cuando es detenido e imputado también por cohecho, le habían recompensado con cacerías y le habían regalado escopetas a cambio de dar un trato de favor a determinada empresa, él se apresuró a declararse culpable y a pactar con la Fiscalía. Y es que la policía le ha detenido en el marco de una operación de la Fiscalía Anticorrupción. Investigan supuestas irregularidades en adjudicaciones durante su etapa como consejero de Gobernación. Jure complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de conseller de Governació. El detonante, una denuncia contra Castellano por presuntos favores realizados en contratos públicos por valor de 33 millones de euros a este empresario, Vicente Huerta, dueño de la empresa Avialsa. El entonces consejero de Gobernación aceptó regalos de Huerta como numerosas cacerías y un rifle de 1.800 euros. A mí la empresa Avialsa no me ha regalado nunca nada. Una cuantía para que no tuviera que entrar en prisión, dado que fue condenado a una pena inferior a 2 años de cárcel. Pero el pacto no impide que se le pueda catalogar como un político condenado por corrupción. Por no hablar de que el que fuera presidente de la Diputación de Castellón, el señor don Carlos Fabra, también fue condenado a una pena de 4 años de prisión, en su caso por fraude fiscal. Ha sido por los delitos fiscales por los que Carlos Fabra es condenado a 4 años de prisión. Y yo no tengo ningún miedo. Y ya le digo, hace muchos años que me afeito. Pero también le digo que espero que no iré. Pero el caso más importante es que mientras el señor Camps era presidente del Partido Popular de Valencia, su secretario general era don Ricardo Costa. Y don Ricardo Costa también acabó declarando en sede judicial que el Partido Popular de Valencia se había financiado ilegalmente. Explicar con todo detalle el sistema de financiación de los actos del Partido Popular. Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro, aportaciones en efectivo de empresarios que tenían adjudicaciones con el gobierno valenciano. Era un sistema preestablecido ya anteriormente, la emisión de facturas por parte de Orange Market a empresarios para pagar actos del Partido Popular. No se aprobó por ningún órgano del partido, se produce directamente por parte del presidente Camps, el presidente Camps, presidente del gobierno valenciano, y Juan Cotino, para pagar gastos del señor Camps, concretamente en prendas de vestir. Don Ricardo Costa fue condenado a 4 años de prisión. El señor don David Serra, que también era diputado en el grupo parlamentario del señor Camps, fue condenado a 3 años de prisión. El señor Costa era el responsable de la contratación de los actos. También le puedo decir una cosa, yo no creo que el señor Costa estuviese dedicado a contar plasmas o metros de moquetas si se ponían, o las traseras. No creo que se dedicase a eso, pero los encargos al señor Pérez los hacía el señor Costa, claro. Y la señora doña Yolanda García, que también era del grupo parlamentario, condenada a una pena de unos meses en prisión. El fallecimiento de doña Rita Barberá impidió clarificar si ella tenía algún tipo de responsabilidad penal. Quizá no, pero el que sí la tenía era su vicealcalde, el señor don Alfonso Grau, que también ha sido condenado a una pena de prisión. Ni voy a debatir asuntos jurídicos aquí, ni con usted, ni con nadie. Mi pregunta es... Yo no le he interrumpido, déjeme usted que conteste, que el que contesta aquí soy yo. Es que no le he hecho la pregunta. El que contesta aquí soy yo. No le he hecho la pregunta, señor. Me ha dicho usted que si consideraba que tal, ya le he dicho no. ¿Alguna otra cuestión? Si no está imputado, ¿por qué no está en rueda de prensa? Porque me da la gana. ¿Es suficiente respuesta? Justo es decir, que a la vez que toda esta plana de políticos valencianos del PP eran condenados por corruptos,
había otros dirigentes del PP valenciano que se sentaban en el banquillo y en su caso eran absueltos. Era el caso de doña Angélica Such, que fue consejera y fue absuelta. Era el caso de doña Alicia de Miguel, que fue consejera y fue absuelta. Es el caso del señor Ripoll, que fue presidente de la Diputación de Alicante y fue absuelto. O era el caso de doña Sonia Castedo o el señor Díaz Alperi, alcaldes de Alicante, que fueron absueltos. Y podemos aquí incluir también al señor Camps, que ha sido juzgado en 4 juicios y absuelto en todos ellos. Tiene bastante lógica que los absueltos quieran dejar claro que no todos son iguales y por tanto que no todos robaron. Sin embargo, cuando el señor Camps o alguno de los otros ha concedido alguna entrevista, siempre se les ve mucha furia hacia los periodistas que les señalaron, la pena de pasillo, la campaña mediática contra ellos, los rivales políticos que se aprovecharon, pero echo en falta algún reproche a los compañeros suyos que sí delinquieron, que serían los auténticos culpables de la pena de telediario que padecieron. Si yo estoy en una empresa y mi compañero de al lado delinque y por culpa de eso hay un juicio y nos imputan a los dos, yo soy absuelto, él es condenado, pero durante un tiempo yo me he visto arrastrado a esa pena de banquillo, podré tener mucha manía a los periodistas o a los rivales, pero al primero al que voy a tener manía es al que sí ha delinquido porque me han comparado con él por su culpa. I esos xutxes també que a vostè li han declarat innocent han declarat culpables a molta gent, a la trama que va arribar a la Comunitat Valenciana sota la seva presidència. No, en la sentència no diu això. Bueno, però és que no parle de la sentència. No, és que no diu això, no, és que és molt important. No. Si em permet, parle jo. No le permitís parlar. Que no me permitís vostè, perquè no me permitís. I vostè per què està així avui? Per què? Que jo? Perquè me convida a la direcció d'esta... Per què està vostè així? Perquè me convida a la direcció d'esta casa. Perquè jo sé perfectament el que vostè ha fet durant 15 anys en la seva ràdio. Estic així, però vostè sap que estic així perquè me han convidat, però que jo estic així. Jo no tenia ni idea que vostè venia. No té sentit que jo vinga a esta televisió que és Canal 9 i que de repente me trobe a la persona que porta 15 anys d'esta manera atacant-me personalment i políticament, per tant no té sentit. Però vostè no és un demòcrata? Soc un demòcrata, vostè no és un demòcrata. El que no és demòcrata és vostè. He atacat la democràcia des de la seva ràdio permanentment. Jo li vaig a dir... Jo podria passar al següent. Jo soc un exemple de llibertat de premsa, un exemple. Jo he atès a tots els mitjans de comunicació, sempre he atès a la SER i a la Sexta i a altres televisions que sempre després han dit cosas que no se corresponía con la realidad. Dejando al margen que el señor Camps, como presidente del Partido Popular de Valencia y como presidente de la Generalitat de Valencia, parece difícil que se pretenda desligar de la responsabilidad política de lo que hicieron algunas personas a las que él nombró, me llama la atención que no parezca tener ningún reproche hacia el señor Blasco, la señora Milagrosa Martínez, el señor Rus, el señor Castellano, el señor Carlos Fabra o el señor Ricardo Costa, porque si algunos fueron responsables de lo que padeció él, serían esos. Y por lo que sea, rara vez se le escucha ningún tipo de juicio crítico contra estos. A perjuicio de que se había roto con las empresas de Correa, pidió expresamente, y yo estuve en esa reunión junto con Álvaro Lapuerta y con Ángela Cebes y Francisco Camps pidió que una parte, y que la pagarían ellos con sus fondos, que no la pagaría la Nacional, del Congreso Nacional ese, que la hiciese Orange Market, porque como he dicho antes, tenía una plena confianza en la capacidad técnica y creativa del señor Pérez don Álvaro.